abarcar ciertos temas. Shock y enfermedad coronaria van a ser los temas que vamos a tratar el día de hoy, entonces vamos a empezar. Oscar, por favor, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, ok, ahí podemos ver los diferentes temas. Vamos a ver tipos de shock, vamos a ver enfermedad coronaria, vamos a ver un poco acerca de EKG y bueno, el manejo del síndrome coronario agudo, que es muy importante que lo entiendan y lo manejen bien. Ok, la siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con tipos de shock y vamos a empezar con esta pregunta. Ok, entonces, es una mujer de 25 años que llega a emergencia en shock, y bueno, llega inconsciente y es trasladada a una clínica cercana. Entonces los paramédicos van a reportar las siguientes funciones vitales tomadas en la ambulancia. Entonces, una presión arterial de 50/30, ok, una frecuencia cardíaca de 140, eh, regular, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, superficial, ¿no? Y se le va a entregar una radiografía que es la que estamos viendo aquí. Entonces, esta ha sido tomada en el centro hace 20 minutos, que no fue evaluada por el médico que recibió a la paciente. Súbitamente, la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio que no responde a la reanimación y fallece. Entonces, la causa del shock que produjo la muerte de esta paciente fue. Les vamos a dar unos minutos para que puedan pensar en la respuesta y marcar la que consideren correcta. Y bueno, después vamos a resolver esta pregunta. Ya bueno, creo que podemos pasar a la respuesta. Y la respuesta es disminución del volumen diastólico ventricular. Ya, entonces, ¿qué es lo importante de esta pregunta? Primero vamos a pasar a explicar un poco acerca de los shocks, por favor, Oscar, si te puedes pasar la diapositiva. Ya, entonces voy a explicar un poco acerca de qué es la PAM y cómo vamos a definir el criterio de shock. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que ver? Es que la presión arterial media la vamos a definir como la presión sistólica más el doble de la presión diastólica, y todo eso lo dividimos entre 3, ¿no? ¿Qué es la PAM? La PAM es la presión arterial media. Esa presión arterial media es la que se encarga, ¿no? Es como un indicador que nos va a ayudar a ver que se estén irrigando de manera correcta todos nuestros tejidos. ¿Ok? Entonces, después lo que tenemos es la regulación de la PAM. Esto lo vamos a hacer de forma muy general porque me imagino que ya lo han visto antes. Además, la idea de esta presentación, más que hacer una revisión muy extensa de los temas, es darles la información para que ustedes la puedan aplicar en casos reales y la puedan enfocar de manera correcta para resolver tanto preguntas como en la vida cotidiana. Entonces, bueno, como podemos ver, la PAM tiene muchos sistemas de regulación, pero uno de los más importantes es justamente el sistema renina-angiotensina aldosterona. Y bueno, acá les dejamos el gráfico de todo lo que es este sistema, ¿no? Y lo que busca ese sistema finalmente es, bueno, elevar la PAM, ¿no? Tratar de normalizar la PAM. Por favor, siguiente diapositiva. Oscar. Ya, perfecto. Entonces, hablando ahora un poco del shock. ¿Ok? ¿Cómo vamos a definir shock? Van a ver que viendo la literatura, van a encontrar de repente diferentes valores, ¿no? Pero lo que usaban para el curso es PAM menor de 60. Entonces, siempre que ustedes vean una PAM menor de 60, es indicativo de que ese paciente está en shock. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el shock? Es un estado en el cual vamos a ver que no va a haber una perfusión adecuada, ¿no? Y tampoco va a haber un buen delivery de nutrientes, tampoco de oxígeno a los tejidos y también a las células, ¿no? Entonces, esto puede ser irreversible al inicio, pero si es que no es reversible, esto puede llegar a comprometer la vida del paciente. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de shock que tenemos. Tenemos 4 principales. Algunos consideran que 5. Entonces, el primer shock que vamos a ver es el shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el shock hipovolémico? Es justamente lo que dice su nombre, ¿no? Por pérdida de volemia. No tenemos poca volemia. Entonces, ¿qué lo puede causar? Lo puede causar una hemorragia, por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia marcada, una hemorragia abundante, ¿no? La deshidratación, ¿no? Un paciente deshidratado o un gran quemado. Un gran quemado principalmente porque
este está, de alguna forma, perdiendo agua, ¿no? Entonces también, ¿no? No se olviden que la piel es una barrera que nos ayuda justamente a eso, ¿no? A mantener la hidratación. Ahora, es importante valorar, y algo muy indicativo que les va a servir mucho, es poder ver la piel del paciente. Entonces, en el caso de un shock hipovolémico, lo que ustedes van a encontrar es una piel fría, ¿no? Y un poco húmeda. Pero fría, nos vamos a enfocar en fría. Es fría principalmente porque nuestro cuerpo trata, ¿no?, de compensar, ¿no?, haciendo una redistribución del flujo, trata de compensar esta caída de presión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una vasoconstricción a nivel de las zonas distales, las zonas sacrales y también del plexo cutáneo, ¿no? La piel, no se olviden que es un gran reservorio de sangre, ¿no? Entonces, nuestra piel va a estar fría. Entonces, ¿qué va a pasar con la precarga? En este caso, la precarga, como tenemos poca volemia, porque ha habido deshidratación, porque ha habido sangrado, va a estar disminuida, eso es muy importante. ¿Y qué va a pasar con eso es el cardiac output o gasto cardíaco? También va a estar disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque como tenemos poca precarga, mecanismo de Frank Sterling, ¿no? No podemos botar la misma cantidad, no podemos botar mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces vamos a disminuir el gasto cardíaco. Y hablando de la resistencia vascular sistémica, va a estar aumentada, ¿no? Estamos hablando de la postcarga. Entonces, ¿por qué va a estar aumentada? Porque justamente nuestro cuerpo, para compensar esta pérdida, ¿no?, que ha tenido de presión, lo que va a intentar es hacer una vasoconstricción arterial, y eso lo que hace es aumentar finalmente la postcarga. Ok, bueno, y esto no se los piden ahora, pero de tratamiento les pueden poner fluidos, ¿no? Hablando de shock cardiogénico, ¿qué es el shock cardiogénico? Básicamente es cuando tenemos una falla en el corazón, una falla de bomba, es el corazón el que está comprometido. Entonces, ¿qué lo puede causar? Un infarto de miocardio agudo, lo puede causar una falla cardíaca, lo puede causar una disfunción valvular, pues una insuficiencia valvular principalmente, también lo podría causar una estenosis, ¿no? Y bueno, las arritmias principalmente porque, como ustedes ya deben haber revisado, no da tiempo a que el corazón se llene de forma adecuada, entonces también va a ser una complicación ahí. La piel, igual que en el caso del shock hipovolémico, vamos a ver que es una piel fría, ¿no? Vamos a ver que es una piel húmeda. ¿Qué pasa con la precarga? Dependiendo del tipo de alteración, esta precarga puede estar aumentada o puede estar disminuida, pero el gasto cardíaco acá va a estar muy disminuido. ¿Por qué? Enfocándonos un poco en lo que es el infarto agudo de miocardio, lo que va a suceder aquí es que al haber una lesión en el corazón, o también en insuficiencia cardíaca, también en insuficiencia valvular, que no va a poder botar la cantidad de sangre que necesita nuestro cuerpo. Como ustedes saben, ¿no?, la presión bueno, va a depender de dos variables, ¿no? De la resistencia periférica y también va a depender del gasto cardíaco. Entonces, si baja el gasto cardíaco, obviamente baja la presión y vamos a entrar en shock, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, hablando justo de lo que ya estábamos viendo, ¿no?, hablando de la resistencia periférica, va a estar aumentada, tratando de compensar justamente este bajo gasto cardíaco que va a presentar aquí el paciente. Ahora, hablando del shock obstructivo, que tenemos las causas, ¿no? Puede ser taponamiento cardíaco, embolismo pulmonar, ¿no?, neumotorax de tensión, ¿ok? Igual, lo que va a hacer eso, ¿cuál es la diferencia entre el cardiogénico y el obstructivo? Que en el cardiogénico la falla está en el mismo corazón, ¿ok? Pero en el obstructivo va a ser algo externo al corazón que va a impedir el correcto funcionamiento de este. Esa es la principal diferencia. En lo demás, son muy similares, ¿no? Entonces, como podemos ver, todas las demás variables van a estar igual en ambos casos. Y bueno, hablando un poco de lo que se puede hacer es, obviamente en el obstructivo tenemos que liberar esa obstrucción, y en el caso del cardiogénico, pues inotrópicos, ¿no?, diuréticos. Y por último tenemos el shock distributivo. Entonces el shock distributivo lo vamos a ver en dos casos que pueden ser como que muy fuertes, ¿no?, que son la sepsis y la anafilaxis. ¿Qué es lo que yo voy a ver a diferencia de todos los demás en la piel? Eso es muy importante, piel caliente. ¿Por qué? Porque el origen de este shock distributivo es que el paciente ha tenido un problema a nivel de la resistencia periférica. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha vasodilatado de más, ¿no? O ha tenido una redistribución que lo que hace finalmente es que disminuya, ¿no?, el retorno venoso, y eso es lo que le está produciendo el shock, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer nuestro cuerpo? Entonces, nosotros tenemos una disminución de precarga, lo que podemos ver aquí. Tenemos un aumento de gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a intentar compensarlo mediante el sistema nervioso simpático, aumentando, ¿no?, el cronotropismo, aumentando el inotropismo, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener un paciente con taquicardia, ¿no?, un paciente que va a estar como que con palpitaciones en el corazón y esas cosas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, piel caliente
y gasto cardíaco incrementado, porque es el intento de compensación que pone en práctica nuestro cuerpo. Y por último tenemos la poscarga, que en este caso está disminuida, ¿no? Producto de la vasodilatación. Y bueno, acá tenemos un último, que es la injuria del sistema nervioso central. Ok, hablando de la injuria del sistema nervioso central, es muy importante mencionar que es la forma más fácil de enfocarlo, porque parece como una mezcla de un poco de todo. La forma más sencilla de enfocarlo es que es un shock distributivo, pero que no vamos a encontrar compensación. Entonces, se ve casi igual, la piel caliente, vemos que hay disminución de postcarga, perdón, de precarga, vamos a ver que hay una disminución de gasto cardíaco. Esta es la principal diferencia. Aquí es donde van a encontrar la diferencia entre el séptico, el anafiláctico y el del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso central, como tiene una lesión alta, por lo general es a nivel de C5, ¿no? No va a poder compensar. Entonces, no tiene una respuesta compensadora, su cuerpo no lo puede hacer, y eso lo que va a generar es que finalmente tenga, obviamente, una baja de presión, ¿no? Mucho más marcada. Y bueno, las demás variables son completamente iguales, ¿no? También disminuye la poscarga porque se pierde este tono, ¿no? El tono simpático. Y bueno, entonces aquí viene un poco el manejo, fluidos, ¿no? Vasopresores, epinefrina en el caso de anafilaxia, ¿no? Entonces ahora regresando a la pregunta, por favor, Oscar. Ya, ok, un segundo, regresando a la pregunta, vamos a ver y enfocar un poco todo lo que hemos repasado eh, para poder realizar esto. Entonces, a ver, una mujer de 25 años, bueno, una clínica, ¿no? Los paramédicos, entonces, ¿qué es lo importante? Presión arterial 50/30. ¿Cuál sería la PAM de acá? Pues a ver, si sumamos, ¿no? Dos veces la diastólica 60 más 50, ¿no? Estamos ahí en 110, entre 3, bueno, más o menos 36, ¿no? O sea, está muy por debajo de 60. Esto está bien disminuido, ¿no? La frecuencia cardíaca aumentada, ¿ya? Entonces vemos que su cuerpo está tratando de compensar con una frecuencia cardíaca elevada. Entonces acá, que si tu cuerpo puede compensar con frecuencia cardíaca alta, lo más probable es que no sea uno del sistema nervioso central. No, no, entonces sí está pudiendo compensar. Ok. Entonces la frecuencia respiratoria la vamos a ver ahí en 30, ¿no? Respiraciones por minuto, y se va a entrar una radiografía que se va a mostrar justo ahí. Entonces le van a tomar esa radiografía. Por si acaso, para los que aún no han revisado bien cómo es la radiografía o todas estas cosas, esto es un neumotórax de tensión. ¿Ok? Esto que ven acá es un neumotórax de tensión. Acá ven cómo se está desplazando el mediastino, ¿no? Acá está. Y esto obviamente lo que está haciendo es obstruir el corazón, ¿no? Ok, esto lo que está haciendo es obstruir el corazón. Sendro hace 20 minutos, ¿no? Entonces súbitamente la paciente presenta un paro. Entonces, con todos estos hallazgos, un neumotórax de tensión lo que hace, por si acaso, es que va a comprimir el corazón, ¿no? Como ven, acá está todo el mediastino desplazado hacia un lado. Entonces, yo tengo un paciente que está en shock, yo tengo un paciente que tiene la frecuencia cardíaca alta y tengo una obstrucción del corazón. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga un shock obstructivo, ¿no? Porque se está comprimiendo el corazón, eso está disminuyendo la precarga, el corazón no se puede llenar bien, no se puede distender bien, y eso está haciendo que disminuya el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo, ¿no? Lo que puede haber causado la muerte de esta paciente. Tenemos disminución de la resistencia periférica total, en este caso no, ¿no? Porque es más bien esta paciente, para compensar, lo que va a buscar es, ¿no? Aumentar esta resistencia periférica total. Entonces, esto no puede ser. A ver, vamos con hipoxemia severa generalizada. Esto es una causa de shock. En este caso, no, también la descartamos. Aumento de la permeabilidad endotelial. Este mecanismo de aumento de permeabilidad endotelial lo van a ver en el shock anafiláctico, ¿no? Porque va a aumentar la permeabilidad, el plasma se va al tercer espacio o intersticio, como lo quieran ver, y ahí es donde disminuye la volemia. Tampoco es el caso, por lo que hemos revisado. Y aumento de frecuencia cardíaca no es una causa de shock, no se olviden, es una respuesta compensadora, por lo que hemos revisado. Entonces, con todo esto, lo más probable es que sea una disminución del volumen telediastólico. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el cuadro, va a haber un aumento, perdón, una disminución de precarga, ¿no? Producto de que el corazón está aplastado y no se puede distender, ¿ok? Es un corazón que está comprimido, obstruido, por eso es un shock obstructivo. Entonces no se puede distender, cae la precarga, por mecanismo de Frank-Starling, tengo menor volumen sistólico y eso me lleva a menor gasto cardíaco. Menor gasto cardíaco, tenemos menor presión arterial y eso nos lleva al shock, ¿ok? Entonces,
Ahora continuando con la presentación. No sé si puedes bajar, Oscar, hasta el siguiente tema, por favor. Ya, muchas gracias, Javier. Bueno, ahora a mí me toca hablar sobre esta parte. Mi nombre es Oscar y veremos el tema enfermedad coronaria. Ya, primera pregunta. Varón de 60 años con hipertensión arterial y dislipidemia desde hace varios años. Entonces aquí ya vemos, recalcamos, ¿no? Partes importantes. 60 años, hipertensión arterial y dislipidemia, que son factores de riesgo. Es llevado a emergencia por dolor retroesternal. Eso es también muy importante. El dolor. ¿Qué tipo? Retroesternal. Que se inició en reposo. El paciente llega en shock, es decir, nuestro compañero ya nos mencionó que es un shock cuando la PAN está menor a 60. Entonces podemos pensar en eso y no responde a las maniobras, falleciendo a los pocos minutos de ingresar a emergencia. O sea, viene en shock y fallece. La fotografía muestra un corte de la arteria coronaria izquierda, que estas arterias son las que irrigan el corazón. ¿Cuál de las siguientes alteraciones electrocardiográficas era la más probable de haberse encontrado en el paciente al ingreso a la emergencia? Bueno, ahora dejaré algunos minutos para que vayan pensando y si pueden, la escriben en el chat, la respuesta. Bueno, voy dando unos tips para, para, para analizar un poco mejor esto. Lo importante aquí es que tiene 60 años, es decir, ya es un poco mayor, hipertensión arterial y dislipidemia. Ustedes cuando lean una pregunta, un casito que les pongan en un examen, tienen que resaltar las partes más importantes, ¿no? Como que esos pequeños datos te van a orientar hacia la respuesta. Entonces, 60 años, hipertensión arterial, dislipidemia. Factores de riesgo para todo, para casi todas las enfermedades. Es llevado a emergencia por dolor retroesternal, o sea, siente un dolor que inició en reposo, eso también es importante. O sea, empieza a sentir un dolor retroesternal, es decir, aquí en el pecho, y llega en shock, o sea, llega ya seguro, descompensado, inestable, y fallece. Ahora se le hace una fotografía del corte de la arteria coronaria izquierda, que sabemos que es una arteria que irriga el corazón, no tenemos arteria coronaria izquierda, derecha, que es esta de acá, de color rosado. Entonces, vemos que hay algo que no está bien acá, no está bien. Lo que pueden observar en el medio, de color un poco más fuerte, rosadito más fuerte, es un trombo. Y lo que pueden voy a dibujar. Ahí está. Esto de acá es un trombo. Un trombo. Esto de aquí que es, esta es la placa de ateroma. Es una placa de ateroma. Y bueno, y todo esto es el vaso, ¿no? La arteria coronaria derecha. Entonces, ¿qué puede haber pasado aquí? Vemos que esta parte del medio no debería haber ningún trombo, debería estar libre para que pase la sangre. Pero no es así. Hay un trombo que obstruye el paso de la sangre y está obstruyendo casi el 100% del lumen. O sea, no está pasando casi nada de sangre. A ver, esa es ya una gran pista, como para que vayan pensando la respuesta y si la saben, la escriben en comentarios. ¿Qué puede haber pasado acá? Que esta es la placa de ateroma, que tal vez se pueda haber roto por el flujo turbulento de la misma hipertensión. Y el momento de romperse la placa de ateroma, llegan las plaquetas, ¿no? Para intentar tapar esa ruptura, pero al tratar de hacer un bien, provocan un daño. ¿Por qué? Porque tapan la arteria, y al tapar la arteria ya no pasa sangre, y si no pasa sangre, ya no llega oxígeno a esa parte del corazón, y si no llega oxígeno al corazón, este se va a empezar a lesionar, ¿no? Isquemia. Y eso te produce una falta de oxígeno, dolor.
que se representaría como dolor retroesternal. Y bueno, al ser una obstrucción grave, porque obstruye casi el 100% de la arteria, fallece el paciente, ¿no? Entonces la respuesta de acá es supradesnivel del segmento ST. Entonces, esto va a ser algo que vamos a tocar bastante, en qué se diferencia un infradesnivel del segmento ST y un supradesnivel del segmento ST. Como para ir dándoles unas pinceladas de lo que vamos a hablar, el supradesnivel del segmento ST lo vamos a ver en lesiones de las capas del corazón cuando estas han sido afectadas totalmente, es decir, todas las capas del corazón. Sabemos que tenemos el endocardio, el miocardio y el epicardio. Cuando se afectan todas las capas, hay un supradesnivel. En cambio, cuando se afecta solo la capa del subendocardio, solo una capita, podemos observar lo que es el infradesnivel. Se podría decir como que un poco más leve, y el supradesnivel es algo más complejo, más grave, es por eso que este paciente llegó en shock y bueno, terminó falleciendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se obstruyó toda la arteria, prácticamente toda la arteria. Entonces, mi Sí, parece que compañero seguirá explicando esta parte. sí, hay justo una pregunta en el chat. ¿La onda de T invertida se podría encontrar antes por la isquemia? Sí, exacto. Lo que vamos a repasar es un poco, hablando un poco acerca de cómo es que va evolucionando la zona de isquemia, la zona de penumbra. Acá lo vamos a tocar, así que sí. Pero de acá lo vamos a repasar, no te preocupes. Valerie, gracias por tu pregunta. Ok, no sé si es que te ayudé, lo dejé en claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con este tema. Y para empezar, algo muy importante que tenemos que tener muy presente es la irrigación del corazón para poder afrontar este tipo de preguntas. Entonces, vamos a hablar un poco de la obstrucción coronaria y la extensión. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Las arterias coronarias son epicárdicas, ¿no? Como ya mencionó mi compañero, tenemos tres capas en el corazón y las arterias van a estar pasando, ¿no?, justamente por el epicardio. ¿Ok? ¿Qué van a hacer esas arterias? Esas arterias van a dar unas ramas, lo podemos ver en este dibujo, en estas ramas de acá, estas de acá. Ya, estas ramas van a perforar y van a entrar al músculo cardíaco desde la superficie y van a ser las que van a aportar la perfusión al miocardio. Ahora, esto tiene una implicancia muy importante, ¿por qué? Porque como ustedes saben, nuestro corazón se contrae y va a aumentar la presión en la cámara de los ventrículos. Y la zona que más va a sufrir en la parte, en la sístole, va a ser justamente esta zona, ¿no? La zona que está más pegada al endocardio. Ya, esto se relaciona también con los segmentos ST. Entonces, esta es una zona que no está bien irrigada y esta es una zona que, por lo tanto, es muy sensible a isquemia, ¿no? Es una zona que, digamos, está irrigada de las justas. Ese es el enfoque que tenemos que tener para afrontar ese tipo de preguntas, ¿ok? Entonces, es lo que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Vemos que mira, cuando empieza una obstrucción, ¿no?, una obstrucción parcial, esa es la primera zona que se lesiona. Sube endocárdico y después va extendiéndose, ¿no?, hasta llegar a esto. Tenemos la progresión 0 horas, 2 horas, ¿no? Y en 24 horas llegamos acá. Entonces ese es el principal enfoque. Y bueno, también recordar, ¿no?, esto no se asocia tanto, pero creo que es importante mencionarlo, que el corazón se irriga en diástole, ¿no? Cuando se relaja es donde aumenta, o donde tiene la posibilidad de recibir un mayor aporte de sangre, ¿no? Por lo mismo, porque disminuye esa presión, disminuye la presión en todo el miocardio, y por gradiente de presión, ¿no?, hay un mejor flujo, un mejor pase de sangre y nutrientes. Entonces, ahí vamos con la siguiente diapositiva. Ya, bueno, ahora hablaremos un poco sobre la historia natural de lo que es la placa de ateroma, la enfermedad coronaria. Como sabemos, vamos a tocar un poco de lo que es la fisiopatología, cómo se forma este proceso, ¿no?, la aterosclerosis. Sabemos que todos nosotros, ya los jóvenes más que todo, comenzamos con una arteria normal, ¿no?, que es esta de aquí. No sé si pueden ver mi puntero, me confirman. Entonces tenemos una arteria normal que con el paso de los años y a través de una tal vez mala alimentación, un exceso de grasas, no realizar actividad física, fumar, que hay distintos factores de riesgo que los voy a mencionar después de esta diapositiva, eh, van a dañar tu endotelio. El endotelio es lo que recubre, ¿no?, el vaso.
Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a ir formando lo que es una placa de ateroma. Entonces vemos que tenemos una arteria normal, iniciamos con esto, todos ya los niños tienen esta arteria, vas creciendo, empiezas a comer mal, tienes diferentes, como que diferentes factores de riesgos, digamos la obesidad, fumar, no realizar actividad física, comer muchos alimentos con grasas, van a ir formando tu placa de ateroma. ¿Por qué? Porque sabemos que este LDL, que es un colesterol, lo conocemos como colesterol malo, se empieza a acumular dentro de estas capas. Entonces el LDL entra, y dentro del endotelio se empieza a oxidar. El momento de oxidarse también llegan los macrófagos, los monocitos, que luego se transforman en macrófagos, y los macrófagos tienen la función de fagocitar. Entonces, al detectar este LL oxidado, eh, no lo reconoce, ¿no? No lo reconoce como propio y lo fagocita o se lo come. Al momento de comerse este LL oxidado, eh, estas células, estos macrófagos empiezan a morir, ¿no? Y se transforman en lo que serían las células espumosas. Entonces, se va a ir formando la placa de ateroma, ¿no? Por muerte celular aquí en el medio, y la parte encimita, que es esta, se le conoce como la cápsula fibrosa, ¿no? Entonces, la placa de ateroma está compuesta por dos cosas. La cápsula fibrosa, que sería la parte más superficial, y la parte del medio que vemos acá es el centro necrótico, ¿no? Donde encontramos restos celulares, esas células espumosas, los cristales de colesterol, calcio, y en la cápsula fibrosa, que está la enzimita, que es la enzimita, encontramos células musculares lisas, macrófagos también, células espumosas, colágeno. Entonces, esto va ocurriendo con el paso de los años. Por comer un día mal, no vas a obtener esto. Esto, para que desarrolles esta placa de ateroma así de grande, tiene que ser como 20 años más o menos, aprox, comiendo mal, teniendo un mal estilo de vida. Obviamente hay personas que están más predispuestas a esto, ¿no? El factor genético también tiene que ver acá. Entonces pasan los años y sigues comiendo mal, llevas un mal estilo de vida, esta placa de ateroma va aumentando de tamaño, ¿no? Vemos que empieza así, luego pasa acá, y luego ¿qué puede pasar? Una vez que ya está una placa de ateroma avanzada, esta te obstruye el flujo de sangre. Ya no es lo mismo tener esta arteria, ¿no? Bien chévere, normal, a tener esta arteria que está prácticamente tapada, ¿no? Un 80% aproximadamente. ¿Por qué? Porque por aquí pasa el 100% de sangre, en cambio, en esta otra no pasa el 100% de sangre, pasará un 20% aproximadamente. Y sabemos que nuestro corazón tiene una demanda de oxígeno, o sea, el corazón necesita oxígeno, ¿no? Y como ya no recibe tanta sangre que lleva el oxígeno como antes, tu corazón va a empezar a sufrir. Y especialmente cuando realizas actividades físicas o estás estresado, cualquier cosa que demande más oxígeno a tu corazón para que pueda latir, te va a causar un dolor. ¿Qué tipo de dolor? Un dolor retroesternal, ¿no? Que se irradia mayormente la clínica que van a presentar estos pacientes, un dolor que se irradia de la mandíbula, que se irradia al hombro. Entonces, así van a venir los pacientes, con un dolor retroesternal, tipo opresivo, que se irradia la mandíbula, al hombro. Es lo clásico. Entonces, viene un paciente con ese dolor, tú lo chequeas al toque, ¿no? No de frente por, ya tiene un dolor en el pecho, ya, infarto. No, ves, si es que es obeso, que fácil es tu amigo, lo conoces y sabes que fue un montón, o que lleva un mal estilo de vida, tú debes de pensar obviamente, y bueno, tiene, ponte, 50 años, 70 años, y tiene todos esos factores de riesgo, tú obviamente lo primero que debes pensar es un infarto, ¿no? A comparación de que sea una persona joven de 20 años que realiza deporte normalmente y no tiene esos malos hábitos, ¿no? Una alimentación saludable. Igual debes descartar el infarto, eso sí, pero es menos probable que una persona con muchos factores de riesgo. Y que el paciente obeso que viene, que fuma, que bebe alcohol, que no realiza actividad física, aparte de eso, que tenga familiares que han fallecido de infarto de agudo de miocardio. Entonces tú debes de pensar obviamente que puede ser, y lo más probable es que sí sea, eh, una placa de ateroma que esté produciendo esa sintomatología, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos de pedirle? Siempre, recuerden chicos, si viene un dolor con dolor en el pecho,
irradiado al hombro, a la mandíbula, un EKG. El EKG es lo principal que deben de pedirle, y en los 10 primeros minutos, no pueden esperar. Los 10 primeros minutos su EKG. Ahora, esta placa de ateroma, si está así, o sea, ya pasan varios años y tienes tu placa de ateroma así de grande, que obstruye todo el flujo, el paciente va a presentar lo que es una angina estable. Es decir, que le va a empezar a doler el pecho, va a presentar toda esta clínica, más que todo cuando realiza actividad física, ¿no? En cambio, también puedes presentar angina inestable, que es la que, como su propio nombre lo dice, no es estable, entonces esta no va a calmar al reposo. En cambio, la angina estable calma al reposo y suele durar menos de 20 minutos aproximadamente. Entonces esa es la gran diferencia que tienen que saber, la angina estable y la inestable. La angina estable suele ser producida por una placa de ateroma muy avanzada, como esta que ven aquí, y que suele manifestarse los síntomas cuando el paciente requiere mayor demanda de oxígeno, cuando está corriendo, empieza a caminar varias cuadras, ahí, porque el corazón va a demandar más, la demanda aumenta. Entonces va a sufrir porque no le llega tanto oxígeno como el que necesita y le va a empezar a doler, ¿no? Pero si es que el paciente está en reposo, se sienta, tranquilo, el dolor se le va a pasar. En cambio, una angina inestable es producido también por una placa de ateroma, pero ¿qué más pasa aquí? Que esta placa de ateroma, como podemos observar en esta parte, acá, ya, acá, esta es tu placa de ateroma, que la tiene igual que acá, solo que este paciente va a presentar una angina estable, y el de aquí, lo más probable es que presente una angina inestable. ¿Y por qué inestable? Porque si vemos, este paciente todavía, en la angina estable, todavía sigue pasando lo que es la sangre, en un 20% por lo menos. En cambio, el de aquí hay una oclusión casi del 100%. Podemos ver la placa de ateroma y esto rojito. ¿Qué es eso rojito? Eso rojito es el trombo, que es un agregado de plaquetas, glóbulos rojos y demás. ¿Qué pasa aquí? Que esta placa de ateroma sufre una ruptura en la parte superficial, una ruptura por diversas causas, principalmente por un flujo turbulento. En personas que tienen hipertensión arterial tienen un flujo turbulento, se rompe y el contenido que yo les mencioné que tiene la placa de ateroma, ¿no? Sus restos celulares, tiene calcio, tiene colesterol, cristales, células muertas, empieza a salir, empieza a liberar. Y tu cuerpo, inteligentemente, llegan las plaquetas y intentan tapar ese huequito, por así decirlo. Y al momento de tapar, intentar tapar esa ruptura, va a formar ¿qué forma? Un trombo. Forma un trombo. Y lamentablemente, si tu placa ya estaba obstruida en un 80%, con ese trombo que se forma por encima, ya termina de obstruirse casi al 100%, ¿no? Entonces, al obstruirse ya casi al 100%, el paciente, de lo que sentía dolor aquí, un dolor que era estable, que si se sentaba, se pasaba, en este paciente que ya está tapado la arteria prácticamente al 100%, va a presentar un dolor inestable, ya no va a calmar al reposo, porque así está en reposo, no está en reposo, la arteria ya está obstruida casi completamente. Entonces la angina inestable va a ser principalmente provocada por por la ruptura de una placa de ateroma y por la formación de ese trombo, que va a obstruir casi todo el vaso. En cambio, en la angina estable, solo hay la placa de ateroma, pero que no obstruye todo el vaso, ¿no? Hay un porcentaje que todavía está libre y le sigue pasando la sangre. Pero aquí no. Entonces aquí va a presentar lo que es la angina inestable. Te va a venir el paciente con dolor de pecho, ¿hace cuánto? Ah, me sigue doliendo hace media hora y no para. El reposo le para, está sentado tranquilo, siente dolor igual. Sí, me sigue doliendo igual. Ah, entonces es una angina inestable. Y ese es mucho más grave, ¿no? Porque el dolor sigue. Entonces tenemos que actuar rápidamente. En ambos casos, con tal de que mencione que tiene dolor en el pecho y ya desde unos cuantos minutos se debe pedir un EKG. Otra cosa que puede ocurrir también es un aneurisma, que igual te va a dar un dolor en el pecho, o una estenosis crítica, que es lo mismo de acá, ¿no? Que es una placa avanzada, pero que en este caso ya te está obstruyendo casi todo, ¿no? Y aquí también podrías presentar lo que es una angina inestable porque te está obstruyendo casi todo. Ya no va a calmar ni el reposo. Entonces, estos son los diferentes tipos de, de la fisiopatología que puede presentar un paciente con aterosclerosis, ¿no? Con su placa de ateroma. Puede ser una placa de ateroma normal, una placa de ateroma que se rompe y forma un trombo,
o también una placa de ateroma que se puede romper por una, que se rompe, o una estenosis crítica, ¿no? La misma placa de ateroma que ya obstruye casi todo el flujo de sangre, como si hubiese un trombo, pero en sí es la placa de ateroma. Ya, entonces aquí tenemos los diferentes factores de riesgo. Hay no modificables y modificables, ¿no? Los no modificables es tener un sexo masculino, tener una edad mayor a 45 años, antecedentes familiares, muy importante, ¿no? De cardiopatía isquémica. Que tú sabes que sí, mi papá falleció de un infarto agudo de miocardio. Ah, este paciente tiene mucho más probabilidades que una persona que no tiene un padre así, ¿no? Y los modificables, que obviamente se pueden cambiar, depende de nosotros, es el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad y el sedentarismo. Entonces, estos son los que deben tener más en cuenta ya. Estos de aquí de la derecha son un poco más complejos, pero los que sí, esto de la izquierda deben de saberlo muy bien. Entonces aquí tenemos los dos tipos de placa, ¿no? Una placa vulnerable y una placa estable. ¿En qué se diferencian? Como pueden observar, eh, si miran, hay uno que tiene la cápsula fibrosa más gruesa, ¿no? Que es el de la placa estable. Esta placa es mucho más gruesa que esta placa. Entonces, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuál de estos pacientes sería más crónico? ¿Ustedes cuál marcarían? ¿O cuál dirían que es el paciente más crónico? Sería este de la derecha, el de la placa estable. Entonces suele ser el paciente que ya lleva muchos años así con su placa de ateroma, que ya suele ser mayor, 60 años. Entonces esa cápsula fibrosa se ha vuelto mucho más gruesa. Y este suele ser un paciente menos crónico, el que tiene una placa vulnerable, ¿no? Un paciente tal vez de 40 años, 40 y tantos años, y que tiene su placa de ateroma, pero todavía esa cápsula fibrosa no se ha engrosado tanto. Entonces, ¿cuál tiene más riesgo de que se rompa esa placa de ateroma, sufra una ruptura y produzca un trombo? Obviamente, el de la izquierda, el de la placa vulnerable. Entonces, este paciente de acá es el que tiene más probabilidades de presentar una ruptura de la placa y tener la sintomatología de una angina inestable, ¿no? Porque si se rompe y se forma un trombo, y ese trombo te obstruye este poquito de luz que te quedaba por donde pasa la sangre, el paciente presenta una angina inestable y obviamente un infarto agudo de miocardio. En cambio, esta a la derecha es un poco más difícil de que se rompa, pero eso sí, casi fijo, este paciente va a presentar lo que es una angina estable. O sea, el paciente, solo cuando su corazón demanda más oxígeno, va a presentar esa angina, ¿no? Ese dolor de pecho. Pero si está tranquilo, sentado normal, no va a presentar ese dolor. Entonces, en la pregunta que hemos visto, justo observamos esta imagen, la que está aquí. Esta de acá. Y la respuesta era ST elevado. Entonces, los pacientes con un ST elevado o un supradesnivel de segmento de ST suelen ser los pacientes que tienen una angina inestable. ¿Por qué? Porque tenían su placa de ateroma por un mal estilo de vida y que ésta se ha roto y ha formado un trombo tratando de tapar esta ruptura, pero le causó más daño, ¿no? Y obstruyó casi todo el 100% del flujo del lumen vascular. Y ya no pasa sangre, y entonces le va a doler el pecho, y en el EKG se va a mostrar como un segmento ST elevado, ¿no? Que ya es considerado como un infarto agudo de miocardio. Porque el infarto agudo de miocardio, porque ya no va a llegar sangre al corazón, y como mi compañero mencionó, las arterias irrigan las capas del corazón, ¿no? Empezando por el epicardio, porque las arterias están en el epicardio, luego el miocardio, y por último, las que están más lejanas, más distales a esta, es el endocardio. Y estos son más proclives a presentar isquemia, ¿no? Porque las arterias no llegan mucho ahí. Entonces se tapa toda la arteria y esa parte del corazón va a sufrir, ¿no? Depende qué arteria sea y qué parte del corazón, qué cara de este irrigue, ¿no? En cambio, la de aquí, vemos solo una placa de ateroma. Si hay luz, este es el lumen vascular, es decir, por aquí pasa sangre. Y esto de aquí, ¿esto qué es? Esto es la cápsula fibrosa. Esta es la cápsula fibrosa, que la vemos bien gruesa. Y esta C, esta cosita de acá, es el centro necrótico, que están los restos celulares, células muertas, las células espumosas, los cristales, colesterol, todo eso. Y la cápsula fibrosa que, como vemos, es muy gruesa y es un poco difícil de que se rompa.
Pero ¿qué va a presentar este paciente casi fijo? Son angina estable, ¿no? Si es que hace ejercicio, le va a presentar un dolor retroesternal, irradiado a la mandíbula, hombro izquierdo. ¿Por qué? Porque su corazón demanda más oxígeno. En cambio, el de aquí, una angina inestable, ¿por qué? Porque está casi todo obstruido, entonces así está en reposo, así está echado, igual le va a seguir doliendo, porque no llega sangre a todas las capas del corazón, y esas capas del corazón se están empezando a isquemiar, luego a lesionarse y luego a necrosarse, ¿no? Es por eso que debemos actuar rápido. Ahora hablaremos sobre un Bien, poco. sí, perfecto. Gracias, Oscar. Ahora vamos a hablar con relación al EKG, ¿no? Entonces ya hemos visto más o menos cuál es la presentación clínica, ¿no? Ese paciente con un dolor que te dice, doctor, camino 2 cuadras y me empieza a doler justo ahí, te lo puede decir cada vez, esa es una angina instable. El que te dice que es un dolor que probablemente dure menos de 20 minutos, ¿no? Que tiene que hacer tiempo, una angina inestable. Si esa angina inestable se complica, puede llegar a un infarto agudo de miocardio. Y es lo que vamos a ver aquí. Estas van a ser las alteraciones, vamos a ver la progresión, ¿no? A lo largo de la evolución, ¿no? De cómo es que de cómo es que se va lesionando todo, cómo es que se va injuriando esta zona. Entonces, importante, nosotros vamos a tener una obstrucción. En este caso, imaginemos que la arteria obstruida pasa justo por acá. Esta es la arteria. ¿Ya? Entonces, inicia una obstrucción, ¿no? En las arterias, como sabemos, supraepicárdicas, y vamos a tener tres áreas principales, ¿no? Un área de necrosis, un área de injuria y un área de isquemia. Entonces, necrosis va a ser esta de acá, la que estamos viendo en rojo oscuro, esta área de acá. Esta área de acá va a ser nuestra área de injuria, esta va a ser nuestra área de isquemia. Entonces vamos a ver cómo se van dando las alteraciones. Entonces vamos a ver cómo se van a dar esas alteraciones, ¿no? Entonces, a ver, nosotros empezamos, ¿no? Entonces se obstruye, viene el paciente, ¿no? Y empieza este dolor, ¿no? Y lo primero que va a presentar en el EKG es esta inversión de onda T, ¿no? Ya, para esto, no se olviden, ¿no? El EKG tiene onda P, complejo QRS y finalmente onda T. Esta onda T debería ser positiva, ¿no? Pero en este caso, en la derivación en la que el paciente tenga la lesión, que eso lo vamos a ver más adelante, va a presentar una onda invertida. Es lo primero que presenta el paciente, la primera alteración. Entonces, nos está indicando isquemia, ¿no? El corazón no puede repolarizar de forma adecuada los ventrículos, ¿no? Por deficiencia de oxígeno. Eso es lo primero. Segundo, el paciente va a seguir como que con la historia natural de la evolución y vamos a ver que lo segundo que va a presentar es este supraesnivel ST. ¿Ya? Cuando nosotros vemos este supraesnivel ST, ya nos preocupamos. No, en realidad nos preocupamos desde acá, pero digo, ¿no? Cuando vemos el supraesnivel ST es que ya hay una lesión, ya estamos en injuria, ¿no? Y eso es algo que ya está muy mal, porque este paciente lo más probable es que evolucione a esto, a esta zona de necrosis. Y va a empezar a aparecer esta onda Q. Ahora, la onda Q casi siempre es patológica. O sea, usted casi siempre que vea una onda Q va a ser patológica y va a indicar esto, necrosis, ¿no? Entonces, esta onda Q indica justo que el paciente ya entra en necrosis y lo que va a pasar es que en las derivaciones ustedes van a ver que a más tiempo pasa, la R se va reduciendo de tamaño y la Q va creciendo. Este paciente, aunque lo traten o lo curen, va a quedar con su onda Q para siempre. Entonces, esta onda Q, así como aparece en todo este proceso, en toda esta enfermedad, también indica un infarto previo. Entonces, la onda Q tiene que ver también con la cronicidad, ¿ya? La onda Q, entonces un paciente que ya tuvo un infarto previo, ¿no? Ya lo curaron, ya lo sacaron, le va a quedar esa onda Q, porque es una zona que no repolariza, es una zona que bueno, ha quedado con esa marquita para siempre, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Esa es la evolución. Primero, inversión del onda T, supraesnivel ST, que como hemos visto nos indica eh, injuria, y onda Q que nos indica necrosis, ¿no? Y también la necrosis va con regeneración, ¿no? Después se cambia por tejido fibroso. Este tejido fibroso no es funcional, o sea, no es que se despolarice, repolarice y que esta onda Q. Importante. Como vemos, estas zonas que estamos dibujando aquí van a ir avanzando de tamaño conforme, ¿no? Pase el tiempo de la obstrucción. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo importante que es este tipo de eventos, este tipo de casos, diagnosticarlos, detectarlos, ¿no? De manera adecuada. Lo mejor es, si encontramos al paciente aquí, podemos hacer podemos como que darle una buena calidad de vida, podemos tratar bien el problema que tiene, ¿no? Pero si es que nosotros ya lo encontramos aquí, ¿no? Ya con la onda Q, es muy poco lo que se puede hacer en verdad. Entonces, ahora mi compañero Oscar les va a explicar un poco más de cómo enfocar este tipo de casos.
Ya, tenía el audio muteado. Entonces, vamos a presentar al paciente con su molestia, con su dolor retroesternal, principalmente tipo opresivo, va a venir a la consulta de emergencia, que ya le está doliendo, me duele hace 10 minutos, me duele hace 20 minutos, muy importante tiempo, ¿no? Y ustedes le tienen que preguntar si calma el reposo, si este baja el reposo. Usted cuando se siente y está tranquilo, le calma, le baja. Unos le van a decir que sí, otros le van a decir que no. Si les dicen que no, ustedes deben estar pensando en una angina inestable. Si les dice que sí, pueden pensar en una angina estable. Pero sí o sí algo está mal ahí, ¿no? No es normal que le empiece a doler el pecho y que tenga toda esa sintomatología, ¿no? Y peor si es un paciente con factores de riesgo, como ya los mencioné, y se los sigo recalcando porque es muy importante. Entonces, en sus preguntas de exámenes de cardio, ahora que les viene seguro, va a venir clásico, un paciente que lleva tratamiento tal vez antihipertensivo, que toma sus IECAS, que sufre obesidad o que es fumador, y si viene a consulta de emergencia por dolor retroesternal, ustedes deben empezar tal vez en un infarto agudo del miocardio, probablemente. ¿Y qué es lo que deben hacer si les pidiesen, qué prueba se le pediría? EKG, siempre lo primero EKG. Y ya luego pueden seguir preguntando, ¿no? La anamnesis y todo eso. Ya, entonces tenemos los diferentes tipos de placa, como podemos observar aquí, ya les expliqué. La primera imagen, observamos una placa de ateroma, solo una placa de ateroma que está obstruyendo casi todo el flujo el paso de la sangre, ¿no? Entonces, si no estuviese toda esta placa de ateroma, todo esto sería de color negro, y es decir que pasaría la sangre por ahí, ¿no? Normalmente, en una persona sana, en jóvenes más que todo. Pero hay una placa de ateroma, seguro por un mal estilo de vida y demás. Entonces, esta placa de ateroma vemos que está obstruyendo. Se podría ver que tal vez el 90%, 80 y tantos por ciento del flujo de sangre. Entonces, este paciente no tiene una arteria normal, ¿no? Está obstruida. Entonces, es normal que este paciente que tenga este tipo de arteria presente angina, dolor en el pecho, el dolor retroesternal. Pero ¿en qué casos más que todo? Cuando realiza una actividad física, esté estresado, cuando necesite más oxígeno. Ahí. En la segunda imagen podemos observar también su placa de ateroma, que está obstruyendo también, un poco menos tal vez, pero ¿qué ha pasado aquí? Se formó un trombo. Se formó un trombo porque por la ruptura de la misma placa de ateroma, ¿no? Podemos ver aquí que se rompe por el flujo turbulento y llegan las plaquetas, se adhieren en el punto en que se rompió, se adhieren para tratar de pegarlo, de que ya no sigas saliendo todo ese contenido y forman lo que es el trombo, ¿no? Recuerden que el trombo se le denomina así cuando está herido, ¿no? A la placa, y cuando ese trombo se rompe y está en plena circulación, se le denomina émbolo. Es muy importante que sepan eso, por si acaso. Entonces tenemos el trombo aquí, que va a ayudar también a obstruir más el flujo de sangre. Si no estuviese este trombo, eh, veríamos que por lo menos sigue pasando algo de sangre, pero ahora que está este trombo, disminuye ese porcentaje de lo poco que pasaba de sangre, ¿no? De oxígeno. Entonces, este paciente te va a presentar fijo una angina, un dolor de pecho retroesternal, fijo. Pero no es tan grave como tener toda la arteria obstruida, ¿no? En ambos casos podemos ver que por lo menos sigue habiendo algo de un huequito por donde sigue pasando sangre, ¿no? Por lo menos ese corazón sigue siendo irrigado. Ya no en una medida normal, sino en menor medida, pero por lo menos recibe sangre. Entonces estos pacientes que por lo menos siguen teniendo algo de lumen vascular por donde pasa sangre, van a presentar angina, pero mayormente cuando eh, realicen alguna actividad física o caminen varias cuadras, principalmente en esos casos. En cambio, si lo comparamos con esta imagen, la tercera que vemos aquí a la derecha, vemos que todo está obstruido, el 100% prácticamente. Vemos la placa de ateroma, que está en todo el vaso, y en el medio, lo que pueden observar ahí de color medio marrón, así, es el trombo que obstruyó lo poco de luz que tenían, de luz vascular por donde pasaba la sangre, lo obstruyó. Y este paciente, ese corazón, o esa parte del corazón, mejor dicho, no va a recibir casi nada de sangre. Entonces esa parte del corazón se va a ver mucho más afectada que un paciente que recibe algo de sangre a uno que no recibe prácticamente nada, ¿no?
Entonces este paciente también va a tener un dolor, pero ya una angina inestable, que ya no va a calmar ni el reposo ni nada. Y este paciente, en el cual se obstruye casi todo el 100% de la luz, en el EKG vamos a verlo como una elevación del segmento ST. En cambio, en aquellos pacientes que presentan todavía un pequeño margen de luz vascular por donde pasa la sangre, no vamos a ver esa elevación del ST. No va a haber elevación del ST. Lo que podríamos ver es un infradesnivel del segmento ST, pero no elevación del ST. Recuerden. Entonces, en estos pacientes, si nosotros pedimos troponinas, los biomarcadores, ¿en cuál saldría positivo? Mayormente en aquel paciente que tiene una elevación del ST. ¿Y por qué en este paciente saldría positivo? Porque este paciente, sus células miocárdicas, sus células cardíacas, perdón, están mucho más lastimadas que en este paciente que todavía le llega sangre, ¿no? Esas células cardíacas todavía están siendo irrigadas, menos, pero por lo menos siguen siendo irrigadas. En cambio, el de acá, nada. Entonces esas células cardíacas van a empezar a morirse, ¿no? Se empiezan a dañar, a lesionarse y se mueren. Entonces aquí las troponinas y demás biomarcadores se van a elevar. Y como está aquí, vamos a ver una elevación del ST, principalmente en aquellos pacientes que ya se obstruye casi todo el flujo de sangre, o el mayor porcentaje, y en aquellos en que no se obstruye todavía todo, sino un 70% aproximadamente, todavía va a llegar sangre y ese ST no se va a elevar. Y ahora es muy importante saber que en estos pacientes, como todavía sigue llegando sangre, todavía no hay un daño celular tan grande como el de aquí, que no le llega nada de oxígeno, no va a haber presentación de las ondas Q. Las ondas Q, como mencionó mi compañero, son muy importantes. Y estas se van a ver más que todo en pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio. Si un paciente tuvo un infarto hace 5 años y tú le tomas un EKG y ahorita está bien, vas a ver la onda Q. En la mayoría de casos, ¿no? Vas a ver la onda Q que está ahí y le vas a preguntar, oye, ¿usted tuvo un infarto? Ah, sí, sí, tuve hace 5 años. Ah, ya, y está la onda Q que lo demuestra. Pero también lo van a presentar los pacientes que recién se infartan. Digamos, ahorita se infarta, ¿por qué? Pues se infarta porque tiene este tipo este tipo de placa o por esta que está obstruida al 100%. Más que todo por esta, ¿no? La que está obstruida al 100%. Entonces tú le tomas un EKG, no va a salir al minuto esa onda Q, demora varias horas hasta días en salir, al día ya se puede salir. Depende del año, ¿no? De qué tanto está destruido y todo. Y de qué tanto esté dañado esas células cardíacas. Entonces le tomas a los días y va a presentar, vas a ver la onda Q. Vas a ver la onda Q. Y es por el mismo infarto que tuvo. Entonces ya saben, muy importante. Aquellos con elevación de CT van a relacionarse con una obstrucción casi del 100% o de casi todo el flujo, toda la luz vascular de la arteria. Y en aquellos que no hay elevación del ST, es que tienen una angina, tienen un síndrome coronario, pero esta no es tan grave como el de acá, ¿no? Todavía sigue pasando algo de sangre. Pero si es que están calmados, están en reposo, ese dolor puede parar. Y no vamos a ver en el EKG una elevación. Lo que sí podemos encontrar es una infradesnivel del ST. Eso sí es muy importante. Y la onda Q, cuando ya se han infartado, ¿no? Cuando una parte del corazón se ha infartado, ahí va a aparecer onda Q. Ya sea un antecedente ya de hace varios años o reciente, va a aparecer la onda Q. Entonces, muy importante, ya les he dicho que la elevación de CT es casi sinónimo de infarto agudo de miocardio, ¿no? Ahora, esa elevación de CT, ustedes tienen que ver en qué derivadas del corazón se presenta, en qué derivadas van a ver esa elevación de CT. Y de acuerdo a las derivadas en que ustedes vean esa elevación del ST o supradesnivel, eso les va a indicar qué cara del corazón se ha infartado, ¿no? Puede ser la cara lateral del corazón, la cara posterior, inferior, la cara anterior. Entonces, ustedes van a ver su EKG y van a observar la elevación de CT, que se va a observar más o menos así se va a ver. Lo voy a dibujar. Entonces, ustedes van a tener su onda P, ¿no? Sí, segmento PR. La, ya bueno, la onda Q, digamos, es un paciente que ya una onda Q chiquita. Recuerden que la onda Q, para que sea considerada patológica, es decir, que te demuestre que haya tenido un infarto previo, de hace varios años o reciente, tiene que ser mayor de 25% del tamaño del todo QRS. Es decir, si tu onda Q es así y tu R es así, digamos,
y bueno, tu S chiqui, así, más chiquita ya. Si es así, esta onda Q no es patológica, puede ser normal, porque debe ser mayor al 25% de todo esto. Es decir, si todo esto te mide 10, esta onda Q, o sea, este chiquitito, este pedazo chiquitito, tiene que ser mayor al 25%. Es decir, si mide un cuadradito nada más, y todo esto desde aquí hasta acá mide 10 cuadraditos, es una onda Q normal. Pero si este Q fuese, digamos, así de grande, digamos, hasta acá, casi la mitad del todo el R, ese sí sería una Q patológica, porque es bien grande, no es normal. Entonces recuerden, mayor al 25% del todo, de todo el QRS, para que sea considerado patológica, es decir, mala. ¿Ya? Ya. Entonces van a ver su onda P, perdón, aquí está dibujando su onda P, su onda Q, chiquitita, o sea, no es patológica, la onda R, que es la que va hacia arriba, la onda S, acá, y el segmento ST elevado. ST elevado lo van a ver así. ST elevado. Y la onda T. Es la onda T. Está feita, pero está. Entonces, este es el segmento ST, ¿no? Este es el segmento ST, lo que ven acá. Esto no debería estar ahí, debería estar a la altura del segmento PR. Este es el segmento PR, siempre guíense del PR. Está aquí, eso es lo normal, entonces esto debería estar acá, pero está aquí arriba. Entonces eso lo denominas una elevación de segmento ST. Entonces, si ustedes ven esto, lo más probable es que esa cara del corazón ya esté infartándose, y deben de ver en qué derivadas están observando esto, ¿no? En B1, en D2, en D3, en B5, B6. Entonces, si tú encuentras esto, por ejemplo, en B1 y B2, en B1, B2, solo en B1 y B2 y en todas las demás, en B5, B6, B2, B3, está normal, eso significa que tiene un infarto, ¿sí? Obviamente lo van a corroborar con las troponinas, con los biomarcadores que son muy importantes, que si tiene una elevación de CT, casi fijo que le va a salir elevado. Si ven que solo está elevado en B1, B2, ustedes pueden decir que, ya, es un infarto, doctor, es un infarto agudo miocardio de la cara anteroseptal. Si ustedes lo dicen así, van a quedar como pros. Chévere. Buenazo. Y si le dicen, ¿y qué arteria? ¿Qué arteria está siendo afectada en este caso? Si está siendo la parte infartada de la cara anterior, lo más probable es que la arteria afectada sea la descendente anterior, ¿no? Izquierda, porque sale de la coronaria izquierda. La anterior, la coronaria izquierda emite la rama descendente anterior. Y en la coronaria derecha, la descendente posterior, recuerden eso. Ya, y si se eleva, por ejemplo, digamos en B2 y en B4, en B2, B3, B4, ustedes pueden mencionar, es un infarto de la cara anteroapical. ¿Por qué? Porque el ST se encuentra elevado en B2 a B4. Ya, muy bien. ¿Y qué arteria está afectada? Lo más probable es que sea la descendente anterior izquierda. Muy bien, doctor, te va a felicitar, te aplaudir. Y ahora, si ven elevado en B5, B6, elevación de ST, ustedes van a decir, está afectado, yo creo, la cara lateral baja. Entonces, ustedes pueden ver aquí, P5, perdón, P5, B6 es la cara lateral, ¿no? Baja. ABL de D1 te indica la cara lateral alta. O sea, si ustedes ven elevación del ST en D1 y ABL, ustedes dicen, tiene un infarto de la cara lateral alta. Te va a decir, muy bien. Tiene en B5, B6 un infarto de la cara lateral baja. La cara anterior, de B1 a B4, ¿no? Toda la cara anterior. La cara anterior. Y así ustedes van jugando, ¿no? Lo más importante es observar en dónde encuentran estas elevaciones del ST, y de acuerdo a estas elevaciones en qué derivada se encuentren, ustedes la denominan como un infarto de tal cara. Y que la arteria probablemente afectada es tal. Lo que sí debemos recalcar aquí, que es muy importante y que no van a ver como elevación de ST, pero sí indica un infarto agudo de miocardio, es en la cara posterior. En la cara posterior, ustedes no van a encontrar una elevación del ST, sino un infradesnivel del segmento ST. Es decir, van a encontrar su onda P, aquí, así, su QR, así, su onda S, y aquí van a encontrar que, aquí abajo. Luego subir, y acá, la onda T. Entonces, este ST está por debajo, debería estar a esta altura, pero está por debajo del segmento PR. Entonces, eso se le denomina un infradesnivel del segmento ST. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven un infradesnivel del segmento ST, en B1 y en B2,
un infradesnivel en B1 y B2, eso significa que la cara afectada o la cara infartada es la posterior. Muy importante. ¿Y por qué un infradesnivel en B1 y B2? Porque nosotros podríamos observarlo como supradesnivel, ya que indica un infarto agudo de miocardio, pero eso serían las derivadas B7 y B8, lo cual no hay, o sea, o comúnmente no tenemos la B7 y la B8. Entonces, como no tenemos las B7 y la B8, estas se reflejan en B1 y B2, pero como todo lo contrario, no como un espejo, ya no como un supradesnivel, sino como un descenso del segmento ST. Y aquí pueden observar la onda P, la R, y este es su ST. Está por debajo, debería estar acá. Si lo ven, entonces ya saben, en B1 y en B2, es un infarto de la carga posterior, porque está dando una imagen en espejo, ¿no? De B7 y B8, si es que hubiese esas. Entonces eso es lo que deben de saber. Si pueden, le toman un screenshot, o más adelante les compartiremos las diapositivas para que puedan tener este cuadro. Si tuviesen algunas dudas, lo escriben normal. Ya. Sí, Entonces, bueno, y pasamos a esta pregunta, vamos de frente creo que a enzimas. uh-huh. Ya bueno, y ya para terminar, pues les vamos a presentar un tema muy importante, ¿no? Que también consideramos muy importante porque este tema, bueno, vamos a leer la pregunta súper rápido al inicio, va a ser el de enzimas, que es un varón de 58 años con antecedentes de tabaquismo y hipertensión arterial, no se queja del dolor torácico mientras espera su turno en consultorio. A los 5 minutos de inicio del dolor, pierde la conciencia, deja de respirar y no es posible palparle el pulso. Entonces el paciente hace transferido AICA diagnosticado de infarto de miocardio de 4 días de evolución. ¿Ok? Si se obtienen muestras para biomarcadores cardíacos, lo más probable que se observe es, ¿ya? Mientras van pensando la respuesta, voy a ir explicando un poco acerca de cómo es que se producen estos cambios, ¿no? Entonces, ¿dónde radica la importancia? No sé si es que puedes pasar la siguiente slide, por favor, Oscar. Entonces, ¿dónde radica la importancia de estas enzimas? ¿No? Como nosotros sabemos, cada vez que una célula, ¿no? Una célula, vamos a dibujar acá una célula, ya, tiene una lesión, ¿no? Es una célula cualquiera, ¿no? Ya sabemos que el miocito es diferente. Esta célula se lesiona, ¿no? Y va a liberar enzimas que tiene dentro, enzimas, ¿no? Entonces, estas enzimas, ¿no? En el caso del miocito van a ser las que vamos a escribir más adelante. Pero, ¿por qué también es muy importante medir estas enzimas? Porque algunos infartos pueden ser tan pequeños que el electrocardiógrafo no los detecte. O sea, ¿no? El paciente viene con su clínica de dolor, de repente tú hasta le tomas su EKG y no encuentras nada, todavía no encuentras nada. Entonces, ¿qué haces ahí? También puedes medir esos marcadores de lesión, ¿ok? Esa es la importancia. A todo esto, solo como para darles un poco más de luz en por qué se da el dolor en infarto de miocardio, es porque el corazón, ya, esto creo que es algo muy importante que a mí siempre me ha servido saberlo, y el corazón, ahí está el dibujo de mi corazón, ya bueno, sí, ya, el corazón tiene las terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo acá pierdo flujo sanguíneo, lo que estoy perdiendo, ¿no? Producto de un infarto, lo que estoy perdiendo es oxígeno. ¿Qué hace ese oxígeno? Me lleva a metabolismo anaeróbico, ¿no? Anaeróbico, sin aire. Entonces, este metabolismo lo que va a hacer al final es que produzca ácido láctico, ¿no es cierto? Ácido láctico lo voy a marcar así, perdón mis letras, pero es que estoy tratando de dibujar con el trackpad, ya. Este ácido láctico, ¿qué hace? Estimula. ¿Qué va a estimular? Terminaciones nerviosas del corazón. Esas terminaciones nerviosas del corazón llegan a mi sistema nervioso central y eso es lo que produce el dolor, ¿no? De tipo opresivo, desgarrante que nosotros percibimos cuando hay una lesión. Entonces no te olvides, pierdes oxígeno, pasas al metabolismo anaeróbico, eso te lleva a ácido láctico estimula terminación nerviosa, dolor de tipo opresivo. Ok, entonces teniendo estos dos conceptos clave, que son importantes, vamos a pasar a explicar lo de las enzimas. Entonces el miocito, y ahora sí hablando netamente del miocito, ¿no? Que tiene una forma más o menos así. Ya, mi miocito, o mi cardiomiocito en este caso, ¿no? Va a liberar ciertas enzimas cuando va a presentar lesión. Entonces, ¿cuáles son las importantes? Primero tenemos la mioglobina. Ya, la mioglobina. Esta mioglobina, que es lo importante, que se eleva rápido, por eso es que la estamos aprendiendo. Nos vemos que de 2 a 3 horas
ya se empieza a elevar, ya se puede detectar, ¿no? Y su pico va a ser de 6 a 12 horas y la duración de observación va a ser de 24 a 48 horas. ¿Por qué no es tan usada? Principalmente porque no es específica. Entonces, importante esta enzima no específica, ¿ya? No es específica. Entonces, no es específica. ¿Por qué? Porque esta mioglobina, músculo, globina es una molécula que nos ayuda a abordar oxígeno, se debe encontrar también en el músculo esquelético. Entonces, otras causas que también la pueden elevar, rhabdomiolisis. ¿Qué es rhabdomiolisis? ¿No? Cuando se rompen estas células. Por lo tanto, no es una enzima muy específica, entonces sí me va a servir dosarla. Actualmente no se hace tanto, pero para que tengan eso en consideración. Luego vamos por la seca fracción MB. Esta es un poco más específica, ¿ya? Esta es un poco más específica del corazón, esta se va a elevar de 4 a 6 horas, ¿no? Su pico va a ser de 6 a 24 horas, y la duración de observación es de 2 a 3 días. También es importante aprender esto, hasta qué punto se elevan y a qué punto bajan. Acá vamos a ver las diferentes curvas, ¿no? Acá estamos viendo la curva de la mioglobina, como pueden ver en morado, esta de acá, y estamos viendo la curva de la CKMB acá, ¿no? Ya. Entonces, bueno, esa es la que se va a elevar. Igual es mucho más específica que la mioglobina, eso sí, pero también se puede encontrar en ciertas otras partes, ¿no? Hay un poco, esta fracción es mucho más específica del corazón, pero se puede encontrar también en otras partes, ¿no? No es que sea solo del corazón. Entonces también tener cuidado con esto, que no es 100% específica, ¿no? Es muy específica, sí, pero en este caso, ya bueno, vamos a poner no 100%. Por lo tanto, actualmente sí se dosa, pero no 100%. Bueno, igual en medicina siempre tengan presente que nada es absoluto, o sea, es muy poco probable que algo sea 100%. Después tenemos la troponina, esta es de las tres la más específica, ¿no? Esa troponina, como la podemos ver acá, se va a elevar de 4 a 6 horas, ¿ya? Y su pico va a estar en 12 a 24 horas, ¿ok? Y va a durar de 7 a 10 días, de 6 a 8 días, bueno, eso es relativo, lo que podemos ver acá. La troponina, acá está. Entonces, esto es lo que dura esa troponina. Acá podemos ver todo su pico, y cómo es que va a durar a lo largo de los días. Entonces, ya habiendo repasado esto de las enzimas, regresemos a resolver la pregunta para terminar con la ponencia. Ok, entonces, en este caso, pues no sé si es que alguien le dio tiempo de pensar la respuesta. Si le saben, pongan la opción. Bueno, entonces le explico yo. Lo más importante, bueno, en este caso la respuesta, ¿no?, a esta pregunta es la D. Ya, la D. ¿Por qué? ¿Por qué es la D? Porque, vamos a ver, este paciente tiene 4 días de evolución, ¿ok? 4 días, ya, no es algo. Entonces, el CKMB, yo podría dudar de que esté positivo. Ya, sí o sí sabemos que el CKMB podría ser positivo, pero si nosotros recordamos el cuadro, nos dice que solo es de 2 a 3 días, ya regresa a su valor basal. Entonces, CKMB negativo y la troponina positivo porque esa dura, ¿no?, a más o menos de 6 8 días, 7 a 10 días, y esa es la que va a tener positivo este paciente, ¿no? Entonces, esa es la que vamos a encontrar en este cuadro de 4 días. Si hubiese sido 2 días, probablemente encontramos la CKMB positivo, ¿no? Y la troponina, como sabemos, ya se empezó a elevar porque las dos se empiezan a elevar en horas. Entonces, en un día ya se empiezan a elevar ambas enzimas, tanto la CKMB como la troponina. Entonces, en este tiempo que presenta el paciente, tendría elevada la troponina, ¿no? Y tendría CKMB negativo. Bueno, chicos, creo que eso es todo lo que hemos preparado el día de hoy por cuestiones de tiempo. Eh, no, darles las gracias a todos por haber podido asistir y por haber estado acá. Esperamos haber resuelto sus dudas. Igual si es que cualquiera de ustedes no tiene alguna duda, algo que no le quedó claro o algo que quiere contrastar, ¿no?, con alguno de nosotros más que felices de ayudarlos. Y nada, escríbanos con confianza para poder resolver sus dudas. Sí, Entonces, chicos, sí. también, recuerden algo así breve, porque ya estamos con el tiempo, es que un paciente con el manejo de un paciente con un síndrome coronario agudo, ya saben, le tienen que dar un beta blocker, si que le preguntasen, ¿ya? Para que sepan nada más. Un beta blocker, que es muy importante, también le tienen que dar clopidogrel, sí o sí, su clopidogrel con su aspirina, clopidogrel, sí o sí. Su estatina, porque esta mejora la tolerancia a la hipoxia, y le pueden dar morfina y oxígeno, el oxígeno solo en casos de que tuviese la saturación baja, no tuviese hipoxemia. Si no tiene hipoxemia, no le den, porque la hiperoxia también puede ser malo. Y la morfina solo en casos en que sienta demasiado dolor, le puede dar esto.
Y también le podrían dar nitrato, como nitroglicerina para el tratamiento sintomático. Si no presenta síntomas o no le duele, no le den. Pero lo que sí es importante es el beta blocker, la aspirina, clopidogrel y las estatinas. Eso es lo más importante. Y obviamente, si ven que ya que hay un trombo o que está el ST elevado, si tienen cerca algún hospital que realicen intervención coronaria percutánea, llevarlo allí para que le realicen ese procedimiento. Y si están lejos, por ejemplo, en sus serums y no tienen nada cerca y saben que van a demorar muchas horas en llegar a un centro así más avanzado en el que le puedan realizar ese procedimiento, le dan simplemente fibrinolíticos, ¿no? Trombolíticos. Y ya. Eso sería todo. Así, más bien, muchas gracias por su tiempo. Disculpe que hayamos corrido un poquito y espero, y, y espero que les vaya muy bien en sus exámenes. Gracias, Javier, Sí, también. chicos. Sí, muchas gracias, Oscar, también a ti por la ponencia. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Sí, no se preocupen. Esta grabación igual la van a colgar al programa, al canal de YouTube de SOCIEM. Entonces ahí la pueden revisar también con calma. Y si tienen cualquier duda, no duden en escribirnos. Nosotros felices de resolver sus dudas. Gracias. Sí, cuídense.